Bienvenidos a la clase número 2 del curso técnico de arreglo y mantenimiento de la máquina plana industrial. Mi nombre es Viviana Hoyos y el día de hoy vamos a ver las partes de la máquina plana industrial y sus funciones. Recuerden que estamos en Tecniconfección y este canal va dedicado a todas las personas que tienen descuadrada su máquina de coser y quieren aprender a arreglarla, o a todas las personas que ven la oportunidad de generar un ingreso a través del servicio técnico de las máquinas de coser. Esta que vemos acá en pantalla es la máquina plana. Y la máquina plana tiene como función entrelazar puntadas a gran velocidad con el fin de unir telas por medio del entrelazamiento de dos hilos que forman puntadas entre sí. El hilo superior lo suministra la aguja que atraviesa la tela y se entrelaza por el hilo inferior, que es suministrado por el carretel o bobina, como le dicen en otros países. Para suministrar el hilo de abajo están los carreteles, suministran el hilo de la parte inferior, y para formar la lazada o el entrelazamiento hay un accesorio que viene por la parte de abajo de la máquina y es el gancho, garfio o lanzadera, dependiendo de cómo le llamen en su país. Estos están ubicados en la cama o base de la máquina plana. Aquí podemos ver en pantalla las imágenes. Como algunos ya sabemos, la máquina plana está formada básicamente por cabezote, mueble y motor. Pero entonces nos vamos a enfocar en el cabezote. Ahí estamos mirando las partes del cabezote, pero entonces ya vamos a ver cada uno y miraremos su función. Y vamos a empezar por el volante. El volante es la rueda que recibe el movimiento de la correa y lo transmite a los mecanismos interiores del cabezote. Es el que estamos viendo acá en pantalla. Esta también puede ser movida por la mano. Recordemos que la máquina plana gira hacia adelante, entonces también puede ser movida por la mano cuando de pronto queremos levantar la aguja. Bueno, el devanador es el mecanismo que sirve para enrollar aceleradamente el hilo que necesita la bobina o carretel. Recordemos que más adelante vamos a ver un video donde vamos a aprender a desarmar el devanador, vamos a mirar sus partes, sus funciones, sus características y los posibles daños que se pueden presentar con este. ¿Sí? Si ustedes quieren ver la temática completa, se me estaba olvidando, se las voy a dejar por acá debajo el link con el video de la temática, pues para que vean en qué orden vamos a ir. Y vemos en pantalla la palanca tira hilos. La palanca tira hilos, como su nombre lo indica, es el mecanismo que tira el hilo que viene del cono de hilo que tenemos en el árbol para que nos suministre pues la cantidad de hilo que necesitamos para coser. Entonces lo suministra a la aguja. En el video podemos ir viendo cómo funciona, porque pues voy desarmando y vamos mirando el mecanismo interno de esta. Solo como por encima, porque recordemos que estos mecanismos los vamos a profundizar más adelante. Aquí podemos ver que seguimos con la tensión. La tensión, que es este mecanismo que vemos acá, está compuesto de dos discos. Aquí la vamos desarmando y vamos mirando las piezas de las que está conformada. Miramos que tiene pues los discos, tiene un pin, tiene un vástago, tiene la tuerca, tiene el resorte tira hilo, tiene el resorte que da presión. Bueno, esos son los componentes pues como de la tensión. Vimos que su mecanismo está compuesto por dos discos. Por ahí pasa el hilo para que sea graduada su tensión por medio de estos dos platos. Aquí en este momento en pantalla estamos viendo este pin, que es muy importante porque cuando levantamos la palanca de elevación de pie prensa tela o cuando accionamos nuestra rodillera, entonces vemos que este pin hace que los platos se abran. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a enhebrar o vayamos a sacar la tela, entonces al abrirse los platos nos sale con muchísima más facilidad. Más adelante profundizaremos sobre el tema de la tensión. La barra de la aguja sostiene la aguja en el extremo y le permite a esta el movimiento necesario para subir y bajar en cada puntada. Bueno, en este momento estamos viendo las agujas y bueno, la función de la aguja es básicamente conducir el hilo a través de la tela para formar el pespunte o puntada junto con el hilo de la bobina. Cuando yo digo bobina, les aclaro otra vez porque es que me parece importante, no es la bobina caja bobina, sino la bobina carretel, como le decimos acá en Colombia.
Seguimos con la barra del pie prensa tela. Lo estamos viendo en pantalla, la barra del pie prensa tela es una barra que está ubicada detrás de la barra de la aguja. Aquí les voy a desarmar un poquito como para que miren cómo es el mecanismo por encimita. Entonces vemos que esta barra se maneja manualmente mediante la palanca de elevación del pie, o también se maneja mediante la rodillera. Cuando accionamos la rodillera se levanta y nos levanta el pie prensatela. Esta palanca también tiene una graduación dependiendo de la tela que estemos trabajando. Es decir, cuando trabajamos telas delgadas va menos presión, y cuando trabajamos telas más gruesas entonces va más presión. ¿Esto de dónde se hace? Del tornillo de graduar presión, que es el tornillo que encontramos en la parte superior de la máquina. Pero entonces recordemos que entre la tela más delgada entonces la presión es más poquita, la tela más gruesa o acolchada lleva más presión. Entonces lo que tenemos que hacer es girar el tornillo más hacia adentro o más hacia afuera dependiendo de la tela que manejemos. Por lo general, cuando las personas están cambiando mucho de tela, es mejor mantenerlo como en un promedio intermedio. La otra pieza que vemos acá es la palanca de elevación del pie prensa tela. Es esta palanca que vemos por acá. Entonces pues la vamos a desarmar un poquito, solo como para que miremos cómo funciona cuando las personas la tienen que cambiar. Bueno, acá como por encimita, porque pues ya sabemos que eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya sabemos que si accionamos la palanca hacia arriba entonces pues el pie se nos va a levantar y nos va a abrir los platos de la tensión. Entonces bueno, esta es la palanca de elevación del pie. Este es el pie prensa tela. ¿Cuál es la función del pie prensa tela? Sostener la tela contra la planchuela mientras se va trabajando, mientras se va cosiendo. Bueno, hay diferentes tipos de pie prensa tela, también los vamos a ver más adelante. Seguimos con el dial o el regulador de largo de puntada. Entonces bueno, este es el dial o regulador de largo de puntada, el cual vemos que tiene varios números. Empieza desde el 0, hay unos que van hasta el 8, hay unos que van hasta el 7, hay unos que van hasta el 5. Entonces bueno, lo que hacemos con este mecanismo, que es alargar la puntada, entonces si lo giramos hacia el número más grande, entonces la puntada va a ser más larga. Si por el contrario le disminuimos el número, entonces la puntada va a ser más cortica. Entonces para telas delgadas o telas que estiren, ¿sí?, se trabajan puntadas pequeñitas, unas puntadas más o menos entre 2 y máximo 3. Ya digamos de 3 a 7 o a 8 ya son para telas más gruesas. Más adelante vamos a ver el tipo de telas que podemos trabajar dependiendo del dial cuando veamos el mecanismo de regulación de cuando lo veamos desde la parte interna y miremos todos sus componentes. Recordemos que para cambiar la graduación del largo de puntada siempre debemos accionar la palanca de retroceso un poquito. ¿Por qué? Porque por dentro muchas veces la máquina se descuadra y entonces lo que nos sucede después es que la máquina todo el tiempo queda con una puntada larguísima y no corta. ¿Por qué? Porque se desengranó desde adentro. Entonces tengan presente siempre bajarla como a término medio, que queda más suavecita, y ahí sí lo vamos girando. Aquí ya seguimos con la palanca de retroceso. La palanca de retroceso tiene la función de retroceder y asegurar el hilo al principio y al final de la costura. Los platos o los portahilos son los pernos donde se instala pues el hilo para suministrar a la máquina y a nuestra costura. La máquina plana trae dos, uno para ir devanando automáticamente mientras vamos cosiendo. Entonces uno viene directamente al devanador y el otro va directamente a la máquina. La planchuela, la plancha, no sé cómo le digan en su zona, la plancha, la planchuela, es la que está ubicada debajo del pie prensatela y tiene un orificio que permite el paso de la aguja. También tiene la ranura por donde salen los dientes, y al lado está la otra planchuela corrediza que permite que usted tenga acceso a la parte de abajo del cabezote y de esta manera se pueda sacar la caja bobina y cambiar el carretel pues para llenarlo cuando ya se ha acabado el hilo. Existen diferentes tipos de planchuela. Existen liviano, semiliviano, pesado, semipesado. Aquí les muestro uno que tengo a la mano. Ese es un ajuste. Acá en Colombia le llamamos ajuste a los dientes y a la planchuela. Este ajuste es liviano. Entonces pues acá tengo uno a la mano, acá lo podemos mirar. Se trabaja para telas livianitas. Por lo general
Ya más adelante lo vamos a ver cuando hablemos sobre los ajustes, pero por lo general se trabaja semi pesado. Para cuando tú trabajas grueso y trabajas delgado es mejor mantener un semi pesado. Y seguimos con los dientes. Acá en pantalla podemos ver los dientes. Recuerden que los dientes también pues vienen dependiendo del ajuste. Los dientes y la planchuela hacen un jueguito, entonces liviano, pesado, semipesado. La función de los dientes es hacer que la tela se mueva. Pero entonces también tenemos que tener cuidado con qué tipos de dientes tenemos, porque si son muy delgados para liviano, entonces cuando trabajamos telas muy gruesas no nos arrastra bien, y como tenemos que trabajar con telas muy gruesas, una aguja gruesa, entonces esto lo que hace es que el huequito de la planchuela se nos va a perforar, se nos va a hacer muy grande, se nos pica, se nos rompe. Entonces tener cuidado con el tipo de ajuste diente y planchuela que manejamos según el tipo de tela. O por el contrario, si tenemos un ajuste pesado y lo que estamos trabajando es liviano, telas muy delgaditas, lo que va a pasar es que el hueco de la planchuela es demasiado grande, y entonces lo que va a hacer es que la tela delgadita se la va a comer. Se nos va a ir la tela por el huequito. Eso es uno de los posibles daños que se nos puede presentar. También los dientes son demasiado ásperos y nos pueden moler la tela. Entonces siempre tratemos de mantener los ajustes que necesitamos dependiendo de lo que estamos trabajando. El mueble es la parte que sostiene el cabezote y es donde nos apoyamos cuando vamos a coser. Entonces apoyamos, digamos, que en nuestra costura ahí. La función de la correa es transmitir el movimiento que es generado por el motor, y de esta manera pues accionar todos los mecanismos internos de la máquina plana. Hay diferentes referencias de correa para máquina plana. Si tenemos motor convencional, el motor mecánico, se les puede instalar M41, M42, M40, y básicamente su graduación, si las ven que quedan sueltas, se hace de un tornillo que trae el motor en la parte de abajo, una tuerca con un tornillo, y se sube el motor o se baja el motor dependiendo de cuál sea el caso. Los guía hilos son estas plaqueticas que vemos acá, tienen estos orificios, y su función es dirigir el hilo que viene del cono de hilo para que llegue a la aguja y poder unir las telas. Vemos que tiene 3 huequitos. Yo por lo general lo enhebro en 2, solo en el primero y en el tercero. Básicamente se usan los 3 orificios cuando usamos hilos que se enroscan demasiado o que son demasiado gruesos y requieren más tensión. Este guía hilo que les muestro en este momento, casi siempre lo permanecemos en la posición en que viene, estándar. Más adelante, cuando profundicemos sobre los componentes de la toma del hilo, analizaremos cuál debe ser la posición dependiendo de lo que la persona o ustedes mismos estén trabajando. La caja bobina podemos ver en este momento en la imagen, y la función de la caja bobina es simplemente el lugar donde se aloja la bobina o el carretel, y se instala a presión dentro del gancho, garfio o lanzadera. El motor es el mecanismo que permite el funcionamiento de la máquina. Bueno, hay diferentes tipos de motores, hay el mecánico, el que viene incorporado a la máquina mecatrónica, y el electrónico. Entonces, pues motores hay diferentes, pero en sí permite el funcionamiento de la máquina. Esa es su función. El pedal es el que observamos a nivel de los pies, este que vemos por acá en pantalla, y al activarlo se acciona el mecanismo, que es esta varillita que estamos viendo por acá en pantalla, que comunica el pedal con el motor, y pues de esta manera pues la máquina empieza a coser siempre y cuando pues esté prendido el switch, que es este que vemos por acá. Se utiliza para prender y apagar la máquina. Se reconoce por su color, pues donde uno es encendido y otro es apagado. En este momento estamos viendo las bisagras o goznes. Su función es anclar el cabezote al mueble y nos permiten girar la máquina hacia atrás o voltearla para cuando necesitamos mirar algo que se encuentre por la parte de abajo de la máquina, o simplemente echar el aceite en el cárter. Aquí en este momento vemos el cárter o bandeja de aceite. En esta bandeja se deposita el aceite que necesita la máquina para lubricarse internamente. También está conformado por el conjunto levantador de la rodillera, o sea, todo el mecanismo que conforma la rodillera. En su parte interna, el cárter tiene
esta piecita que vemos acá, que es la sombrilla, que su función básicamente es cuando accionamos la rodillera, se levanta la sombrilla y acciona todo el mecanismo levantador del pie prensatela. Si este contenido te interesó, no olvides suscribirte, darle like y compartir y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que voy subiendo un video nuevo y no te pierdas ninguna de las clases. Si tienes algún comentario respecto al video, déjamelo por acá debajo, y si te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través de mis redes sociales, se las dejo acá debajo en la cajita de descripciones. Entonces me despido, los quiero mucho y nos vemos en un